Está grabando. Igual sigue ingresando gente, ¿eh? Vamos a Dale, ver. si quieres esperamos un rato más, le damos unos 5 minutos más. Le damos 20 minutos de espera. ¿Sí? No, sí, esperemos, yo creo que... No, esperemos un poquito nomás, si en realidad... No, pero está entretenido el tema. Sí, hoy en día yo creo que hay que evaluar el tema de empezar a canalizar todas las compras, por lo menos a través de la empresa. O sea, hoy en Sí, pues. día es tan fácil aperturar una empresa, darle un giro y empezar a darle movimiento, sobre todo que estamos considerando que esta reforma va a obligar al inversionista de departamento a barajar la alternativa de manejar una contabilidad externa para poder imputarle los gastos, que en realidad es la única forma de disminuir la brecha entre el ingreso y la última línea, el resultado, la base Claro, imponible que vamos a tener todos los años. claro. Entonces, Mira, igual es importante que hoy día igual hablemos como lo más sencillo posible, porque igual estas cosas no son tan sencillas para todos. Y yo sí, por sé que igual supuesto. hay varios desconocimientos. Por ejemplo, hay gente que no sabe qué es el impuesto a la renta, o qué es el global complementario, o qué es un PPM, ¿cachai? Hay varias cosas como que igual, como cuando expliques en realidad tú, como, como que mencionas un concepto y tratar como explicarlo, ¿cachai? Como que Dale, de ningún verdad, problema. que hoy día como que de verdad, aprendamos el tema de la reforma tributaria. Ahora igual hay hartos programas bien buenos para irse educando. Por ejemplo, hay un programa que se llama Sin Filtro, que no sé si alguien lo ha Sí. visto. Programa Sin Filtro, bien bueno. Bueno. Me gusta como las discusiones que tienen, el O formato. sea, era un debate súper entretenido porque uno aprende. El tema es que uno en general, yo creo que tiene que empezar a ver o conocer conceptualmente lo que hoy en día o siempre toda la vida ha estado. Por ejemplo, el impuesto global complementario, qué impuestos pagan las personas, qué se graba hoy en día, qué es lo que es afecto a IVA, qué es lo que no es Claro, afecto a IVA, que también es un tema que se viene súper contingente el IVA, que también es una herramienta que cubre el 65% o 70% de la recaudación fiscal del país a través del IVA. Ya dentro de la misma reforma hay temas entretenidos que es la misma rebaja o este crédito fiscal que te va a entregar el servicio de impuestos internos a las pymes que están recién partiendo. Entonces hay varios puntos y yo creo que nos faltaría webinar para presentar o tocar cada uno de los temas. Pero por el momento de lo seguro que voy a tratar de ser lo más sencillo posible, como tú me conociste, sí, Lucas, pues. así que no te preocupes. Oye, bueno, yo creo que ya apartamos nomás, pues si total, los que se vayan conectando, yo los voy a ir aceptando, así que vamos a andar bien por ese lado. ¿Ya? Oye, aquí hay hartos conocidos también. Obviamente hay algunos que no conozco, obviamente, me imagino que invitados, qué sé yo, así que bienvenidos hoy día, estamos acá en un nuevo webinar, ¿verdad? Y con un tema más contingente que nunca y que nos afecta de manera directa, pero no por encima o a la lejanía, no, directo, que es el tema de la nueva reforma tributaria. Por lo tanto, aquí hay entre corredores de propiedades, asesores financieros, hay inversionistas, hay clientes, etcétera. Aquí hoy ya tenemos ahí un mix de personas. Por lo tanto, es importante bueno, darle obviamente la cordial bienvenida también a Francisco, ¿cierto? Muy agradecido que él es nuestro contador también, trabajamos con él día a día. Y obviamente, bueno, él tuvo su vínculo con Deloitte, hoy en día está más que nada enfocado en su propia empresa también, que obviamente ve temas de servicios contables, etcétera, que de hecho van a ser también parte de lo que nosotros vamos a poder ofrecer también a nuestros posibles clientes, y porque obviamente a partir de lo que vamos a aprender hoy día va a quedar la sensación de que claramente tienen que empezar a armar sociedades, ver temas de los activos de las sociedades o no, qué tipos de impuestos podemos ahí quizás mantener o reducir un poquitito, o no pagar más de lo que normalmente se tiene que hacer, que es como lo típico que todo el mundo busca, por cierto, Francisco, que es como, oye, ¿qué hago con los impuestos? Porque ahí empiezan a doler, pues entre más plata empieza a ganar la gente, más impuestos también termina pagando, entonces empieza a doler un poco más. ¿Ya? Así que vamos a darle con todo nomás, aquí una bienvenida a Francisco y podemos comenzar nomás, Francisco, ahí con todo. Bueno, agradecido por la introducción, Lucas. Buenas tardes a todos, un gusto. Mi nombre es Francisco Hernández Alvarez. Actualmente, como bien decía Lucas, me enfoco netamente en la asesoría a pymes, mediana o de cualquier índole. Y hoy en día, bueno, te agradezco desde ya la invitación y la oportunidad de hacer esta presentación y abarcar puntos súper específicos, porque como conversamos delante, la reforma en sí abarca mucho,
ya afecta a muchos empresarios, a muchas familias, digámoslo así, y sobre todo hoy en día a las personas, ya porque yo creo que es algo nacional que todos deben saber que la reforma lo que busca es recaudar impuestos, ya, por lo cual tenemos que ver la mejor forma de tratar de pagar lo justo y necesario o tratar de no pagar, que era lo ideal. El tema es que hoy en día las rejas que nos puso que nos va a poner el Servicio de Puestos Internos de aquí en adelante son súper riesgosas, ya es una línea súper delgada. El servicio va a tener acceso a cuentas bancarias, se pierde el secreto bancario y así un centenar de ítems, con lo cual hoy en día hay que preocuparse más de la contabilidad de nuestra empresa y también de nuestro complementario en el cual nosotros pagamos nuestros impuestos como personas naturales, ¿ya? Así que vamos a comenzar, Lucas, Sí, dando un pequeño... sigue ingresando gente, así que igual los vamos aceptando. Vale. Un pequeño recuento, bueno, es un proyecto de reforma tributaria. El 27 de julio, nuestro presidente Gabriel Boric envió al Congreso el proyecto de reforma tributaria. El proyecto contiene modificaciones de la Ley de Impuesto a la Renta, Código Tributario, Ley del IVA e introducción de nuevo impuesto a la riqueza. ¿Ya? A eso nos refería con el comentario de la familia, entre otros. ¿Cuál es el objetivo en general de esta reforma? La mayor recaudación para la ampliación de los derechos sociales, diversificación productiva y descentralización. La justicia tributaria, progresividad y la mejora en el cumplimiento tributario, aumento en la productividad de la economía, inversión en un desarrollo, eficiencia, modernización tributaria y reducción de costos de cumplimiento. La reforma para las pymes y la clase media y también la legitimidad recaudatoria, ¿ya? Todo lo que sea recaudar impuestos. Como te comentaba, Lucas, en un principio, y a todos, la reforma en sí abarca tanta arista que no tenemos el tiempo y la idea es que esto sea lo más ejecutivo posible y también nutritivo en términos conceptuales básicos, pero lo que busca hoy en día este proyecto es atacar directamente lo que es la tributación de empresas, tributación de personas. Nuevamente, hay nuevas facultades para el Servicio de Puestos Internos, también hay un nuevo impuesto al patrimonio, tributación internacional, el royalty minero, las pymes, los bienes raíces, las ganancias de capital e instrumentos bursátiles, tributación de fondos de inversión, IVA en los servicios digitales y el registro de los beneficiarios finales. Finalmente, esta propuesta busca aumentar la recaudación de tributos con una intención de llegar al 4.3% del PIB, ¿ya? O sea, hoy en día, es un plan súper ambicioso, pero tenemos que considerar que va a ser dentro de los próximos 4 años, ¿vale? Oye, Francisco, bueno, para aclarar también a la gente que está hoy en día, al final vamos a tener una parte de preguntas, ¿ya? Yo igual con Francisco vamos a ir como interactuando dentro de esto. Y quería preguntarles para partir también, ¿acá todos están ligados al sector inmobiliario de alguna u otra forma? ¿Qué más o menos es el público que tenemos hoy día? Pueden hablar, no hay ningún castigo al que hable. Por acá sector inmobiliario. Ya, sector inmobiliario. Perfecto. Oye, sigue conectando gente, ¿eh? Sigue conectando gente, eso es súper bueno. Bueno, correo de propiedades, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí que haya invertido? Y además también me inquieta un poco el tema porque yo empecé el año pasado a comprar departamentos. ¿Ya? Y la idea es, en el fondo, tener la opción de poder seguir comprando, pero este nuevo cambio de reforma tributaria y también como que alarma un poco, sobre todo cuando uno no tiene el conocimiento suficiente relacionado con el tema de las bases fundamentales para poder saber qué tanto nos afecta. Oye, porque en base a lo que dices ahí, justamente Francisco nombró en la primera diapositiva un tema de la justicia tributaria. ¿Y cuál es la justicia tributaria? Anda, eso es nivelar para arriba, para abajo, a la mitad. ¿Cachai? Que ahí ya, eso yo lo veo como que eso me causó como una duda. ¿Cuál es la justicia tributaria, weón? Te debes referir a esto, Lucas, ¿no? Claro.
Progresividad y mejora en el cumplimiento tributario. Bueno, se supone, y acá también tenemos que conversar, y en realidad qué bueno que hacemos esta interacción con todos, que en rigor la justicia tributaria corresponde a evitar la ilusión, la evasión, el control, el cumplimiento real que debe tener una empresa o un grupo de empresas, cosa de que obviamente paguen los tributos correspondientes al país, ¿ya? O sea, papá fisco, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿Ya? O sea, hay muchas lecturas de la justicia tributaria porque hemos visto noticias, hemos visto casos de años anteriores que justicia hasta cierto punto no la es, ¿ya? Porque lo que se va de, o sea, es mucha plata, muchos impuestos, bueno, hablamos de envergaduras de mineras, de CMPC, quizás empresas que tienen ya un grado de aporte al Estado mayor, y así deben haber miles de familias, Solari, Sayé, etcétera, que ahí sí hay un equipo, imagínate, yo he conocido pisos enteros de abogados tributaristas, Pisos que enteros. están, pero, o sea, ante eso, un ente fiscalizador como el Servicio de Puestos Internos igual tiene que estar doblemente preparado para atacar y resguardar que se cumplan los tributos correspondientes. Entonces, la lectura es muy ambigua, o sea, es muy general. O sea, yo creo que ahí hay que evaluarlo, o sea, evaluar cómo vamos a leer esa justicia tributaria, porque hemos visto que pagando una multa uno perfectamente queda totalmente exonerado de cualquier delito. Claro. Pero, ¿qué pasa con el PYME? El PYME se atrasa un día en pagar el IVA y le cobra una multa, pero de inmediata, y ahí sí lo puedes destruir. Entonces, aquí también tiene que ser, yo creo, tiene que corresponder a la envergadura del hecho, ¿ya? O sea, no pagar un IVA de 5.000 pesos, no te pueden cobrar una multa de 20.000. Y imagínate eso de una envergadura de no pagar un impuesto de 10.000 millones y haber pagado 1.000. O sea, a eso yo creo que va preferido la justicia tributaria, porque la multa que le cursan a una persona chica a una grande no puede ser la misma. Francisco, ¿cuál, en términos sencillos, para todo el resto también, cuál sería la diferencia entre evasión y elusión? La evasión es netamente evadir el tributo, ¿ya? El tributo se puede evadir desde el punto de vista legal, ya, con asociaciones o corporaciones sin fines de lucro, con entidades, bueno, todos conocemos el término donaciones, ya. Por ejemplo, la misma Teletón, ¿ya? La Teletón es una entidad en la cual uno tiene el derecho, cualquier empresa puede donar a través de su persona jurídica a instituciones sin fines de lucro, pero hasta cierto punto, porque también tiene un tope, ya, y estos topes también lo indica la ley, el 2%, o bien otra vez, bueno, a través de otra determinación, el tope, si no hay gasto rechazado. Pero, o sea, se puede hacer. ¿Y la elusión? Y la ilusión ya es netamente el ejemplo que te mencionaba adelante, del término de la planificación como tal, pero realizando hechos que eviten el tributo como tal, ¿ya? O sea, por ejemplo, crear empresas fantasmas, comprar empresas que están quebradas, comprar empresas que tienen pérdidas tributarias de años anteriores. De esa forma, al final de cuentas, imagínate, comprar una empresa con mucha pérdida, puede generar mucho ingreso y posteriormente no pagar cero impuestos. Y tú por ejemplo, no le vas a facturar solamente a una empresa, le vas a facturar a todo un holding, a todo un grupo de empresas. Entonces, al final lo que tú estás haciendo, eludiendo, literalmente. Y cada empresa evade. Ahí está el efecto elusión y eludido. O sea, elusión y evasión. Evasión, perfecto. Entonces, son términos macros, pero son súper complicados. Si uno los lleva a la realidad y a las cifras de las empresas, es considerable. Es que son súper claves porque en realidad, y en términos de inversión inmobiliaria, siempre está el tema, por ejemplo, con los arriendos. Oye, ¿declaro o no declaro los arriendos? Cuando está amoblado, ¿paga o no paga IVA? Entonces ahí también hay ciertos puntos donde, claro, uno ¿qué podría decirle a los dueños de propiedades? No pague IVA, no declare nada. Ah, pero ¿qué puede pasar? ¿Me pueden después multar en retroactivo o tengo que pagar en retroactivo, no? Entonces ahí también, por eso es importante entender la diferencia entre evasión y elusión. Entonces estoy evadiendo. Y planificación. Y entiéndase planificación. Una buena planificación te cubre todo. Exacto.
Así que, mira, yo creo que hay un tema no menor, era el tema del que mencionaste al final, que bueno, no, mira, si quieres después podríamos profundizar Sí. porque viene algo más adelante respecto a eso. Perfecto. Y yo creo que ahí podríamos también detenernos y interactuar un poco con todos, pero que también nos hagan sus consultas. Sí, Y así vamos abarcando un poquito más allá de la presentación, que es súper puntual. ¿Te parece? perfecto. Vale, entonces estamos viendo la arista en general. Si bien son varias, hoy en día vamos a atacar a lo menos 3 que van referidas al mundo inmobiliario, ya los bienes raíces y sobre todo lo más importante a las personas. Ya escuché por ahí que le interesaba saber qué pasa con una persona, y el ejemplo que tú estabas indicando delante, qué pasa con esta persona que antiguamente no declaraba o si bien declaraba los ingresos que recibía por arriendos, por ejemplo. Ya la gran mayoría, y conociendo muchos casos cercanos, nadie, Lucas, por ejemplo, los declaraba. Ya antiguamente, o sea, aquí estamos con cosas, o sea, no había necesidad. Pero sí te tengo que decir, y respecto a lo de antes, el Servicio de Puesto Interno te puede ir a buscar y te puede pedir los últimos 3 años. O sea, te va a buscar los últimos 3 años hacia atrás y si te encuentra algo, te pide los últimos 6. Entonces el riesgo inherente está siempre. Por eso hay que estar siempre súper claro y tener todos los respaldos legales para, ante cualquier hecho, no lo que era, no tener que pasar un mal rato y simplemente presentar la documentación. Porque, te recuerdo, el Servicio de Puesto Interno es un ente fiscalizador. Si a él no le agrada algo, dice, ok, te voy a girar, después tú te arreglas con la tesorería. Ya no va a ser un tema mío. Yo ya te pillé y quizás, chuta, va a ser un giro, va a ser impuesto, y bueno, después el convenio pago y todo lo demás se ve con el servicio, con la tesorería, pero podría ocurrir. ¿Ya? Hoy en día, lamentablemente, eso ya va a cambiar. Todas estas personas que te mencionaba que tal vez nunca lo hicieron, lamentablemente lo van a tener que hacer y no con voluntad, porque también más adelante vamos a ver que hay un incentivo que da el gobierno, ¿ya? Y esta reforma busca que el mejor fiscalizador en vigor sea el contribuyente, o sea que seamos nosotros como personas naturales, ¿ya? O sea, miren, no me quiero adelantar un poco, pero sí para allá va el tema. Ya, entonces hablando un poquito de los bienes raíces, y con lo que hablábamos delante, se elimina el ingreso no constitutivo de renta asociado a los arriendos de vivienda que califiquen bajo las normas del DFL2. O sea, departamentos, casas que sean inferiores a 140 metros cuadrados y que cumplen los demás requisitos que indica la ley, no estaban obligados antiguamente ya a declarar sus ingresos hasta 2 propiedades. ¿Ya? Si tenía 5, tenía 6 y no lo hizo, puta, qué bueno que todavía no lo llaman, qué bueno que no ha pasado nada y espero que nunca ocurra. El tema es que hoy en día eso se va a eliminar. ¿Y qué trae consigo? Bueno, voy a seguir con el paper. En relación al mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces ubicados en Chile, se modifica la tributación de base percibida a devengada. O sea, ¿qué quiere decir? Antiguamente yo podía celebrar un contrato de compra y venta, pero yo si no me pagaba la propiedad y pasaba justo el 31 de diciembre, yo no tributaba ni tampoco declaraba en el servicio que había tenido ese hecho, ya porque no lo había percibido, no estaba la transferencia, por decirlo de alguna forma. Hoy en día, en base solamente con el contrato, ese acto está grabado, ¿ya? Y hoy en día va a quedar grabado este año, el próximo y así sucesivamente. ¿Ya? Y después vamos a ver más adelante que no solamente aplica con los bienes raíces, va a aplicar también con otros instrumentos financieros. O sea, bueno, yo creo que como varios corredores de acá deben ubicar este concepto también de las 8.000 UF que uno tiene como persona natural, beneficio tributario, ¿ya? Y aquí, bueno, me tengo, Lucas, algo que decir, vale. Que entonces todo lo que hacemos después del 31 de diciembre, al año siguiente no es necesario declararlo en el fondo. Ahora sí va a quedar grabado inmediatamente. Exactamente. Mira, más fácil, yo creo que la lectura es, se grababa cuando se percibía, cuando a ti te pagaban el departamento la casa, por darte un ejemplo. ¿Ya? Ahí, en ese año, cuando se realiza la transferencia como tal, uno tributa y el Servicio de Impuesto Interno automáticamente a través del notario público te pide una declaración jurada, se carga en el Servicio de Impuestos Internos y tú cuando haces tu declaración de renta te aparece
enajenación de bienes raíces, te menciona el precio de compra, el precio de venta, esto usted es lo que recibió, sí, check, perfecto, no hay problema, exento, no paga ningún impuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos tenemos, somos personas naturales, con domicilio, residencia en Chile, tenemos 8.000 UF. ¿Ya? Claro. Obviamente no se grava por el monto total, se grava por la diferencia. ¿Ya? Yo compré algo en 10, lo vendí en 15, yo tributo sobre esas 8.000 UF o voy a ocupar solamente los 5. ¿Vale? Perfecto. Ya, ¿qué más? Respecto a los bienes raíces, se elimina el crédito proveniente del impuesto a la herencia pagado al adquirir dichos bienes por sucesión por causa de muerte. Se limita la posibilidad, y aquí ojo a todos, se limita la posibilidad de deducir los intereses provenientes del crédito hipotecario de la base del impuesto del valor complementario únicamente a un crédito. Y acá, Luca, yo creo que va a afectar a muchos inversionistas, porque antiguamente todos los créditos hipotecarios que estaban a nombre tuyo, ya por ejemplo te voy a poner a ti a nombre de Lucas, tú, por ejemplo, tenías 4 créditos hipotecarios. Esos 4 créditos hipotecarios, todo lo que tú pagabas, las cuotas, todos esos intereses se sumaban y quedaban en tu plan complementario como un crédito, como una rebaja, tú vas imponible. O sea, si ibas a tributar por 10, pero tenías una rebaja de 5 porque tienes tanto hipotecario, tributas por 5. ¿Ya? Hoy en día eso se va a perder. Y lamentablemente va a quedar solamente un crédito. Yo puedo tener 20 créditos hipotecarios, pero solamente me puedo quedar con uno. Hoy en día, como es un proyecto y todavía la reforma no ha sido aprobada por el Congreso, todavía no sabemos ni siquiera si al menos vamos a poder elegir qué institución bancaria de qué crédito vamos a poder utilizar para rebajar nuestra base disponible. O sea que, literalmente si podíamos reducir, o recuperar un poco de IVA, de impuesto de 5 horas a ser de 1, o sea, es un tremendo cambio, pum. Exacto, y eso va a afectar directamente a la persona, ya no estoy hablando de empresa, ni nada, a la persona. Por eso te digo, yo he visto y ayudado es que la empresa no tiene ese beneficio, es solamente para personas naturales. Ya, entonces, esas personas naturales que tienen ese crédito, porque bueno, una contabilidad, una empresa local, en este caso, si adquiere un crédito hipotecario, todo el gasto, los intereses están dentro de su contabilidad como gasto, entonces ya están rebajando impuestos. Entiendo. Y lo cual una persona natural no lo puede hacer. Uno no tiene una contabilidad día a día donde imputemos nuestros gastos de movilización, de alimentación, etc. Sería, hoy en día, bueno, más adelante voy a decir que tal vez es la opción. Bueno, y como último, se podrá rebajar de la renta imponible del impuesto al valor complementario el pago por arrendamientos de viviendas destinadas al uso habitacional, por un tope máximo de 8 UTA. Son aproximadamente 465.000 pesos. Y esto es súper importante, Lucas, ¿sabes qué? Porque, como delante también te comentaba, que el contribuyente va a terminar siendo el mejor fiscalizador. Todos los arrendatarios que literalmente paguen impuesto a la renta, les va a convenir declarar, me imagino que a través del servicio de impuestos internos, que ellos arriendan. ¿Ya? Y si ellos arriendan, y a mí me dicen que me van a rebajar mi base imponible solamente informando, yo automáticamente alimento la base de datos del servicio de impuestos internos y posteriormente al arrendatario le va a figurar, hey, Lucas, tú tienes un arriendo que declaró, por ejemplo, Francisco, que tú me arriendas el departamento, con lo cual tú tienes que tributar por todos los ingresos que has recibido por este inmueble. ¿Ya? Y así con todos los demás. Si en el caso de que tuvieras esos 3 ingresos de esas 3 personas que le va a convenir hacer esta declaración para pagar ellos menos impuestos, automáticamente a ti te van a sacar a flote y te van a decir, Servicio de Impuestos Internos, Lucas recibe ingresos por X monto de distintas propiedades, por lo cual tiene que tributar. Así que este es un punto súper importante hoy en día dentro de la reforma, que cada persona va a tener un beneficio, y es ahí el tema que la otra parte se tiene que preparar. Y aquí hablo por los corredores, por inversionistas, etc. O sea, pero en teoría igual... Dale. Perdón, adelante. Una consulta, lo que pasa es que en base a eso que usted acaba de decir, por ejemplo, si yo pago dividendos de los departamentos y el arriendo, ¿cierto? No sé, pues pago de dividendo 350 y arriendo en 400.
yo tengo que, hoy día tengo que, me veo la obligación de tributar ese arriendo porque yo no lo tributaba, no lo declaraba. Entonces, además no voy a tener tampoco el beneficio de rebajar el base imponible, porque no me voy a poder acoger al beneficio de lo que pagaba el crédito hipotecario. Entonces, además yo tengo que pagar un impuesto por eso. Mira, disculpa, no escuché tu nombre. Diana. Diana, mira, que ahí mencionaste dos cosas. Una es que tú pagas un dividendo, ¿ya? Y esa obligación bancaria, financiera está contigo, como persona natural. En este caso, el arrendador, él va a declarar simplemente que yo, Funalito, tal, quien sea, Juanito, yo le arriendo a Yasna y mi pago son los 4.50, por ejemplo, que es el tope en realidad, para yo rebajar mi base imponible. A ti te va a figurar que tú vas a tener que tributar por los 450, porque tú eres persona natural. ¿Ya? Entonces, en ese caso, efectivamente vas a tener que pagar impuesto al lugar complementario por el ingreso de ese departamento y por otra parte, como persona, estar pagando la cuota al banco. Ahí no tenemos nada que hacer. Porque, perfecto. Te reitero, como somos personas naturales, no tenemos la facultad de rebajar ese gasto como tal. Simplemente se reconoce el ingreso. Y además, si tienes otro crédito hipotecario, es lo que tú me estabas mencionando, efectivamente solamente vas a poder rebajar uno. Gracias. Qué difícil. Sí, es un poquito complicado. No sé si hay otra consulta respecto a esto para avanzar con... Bueno, después vamos a hacer un recuento de todo, pero sí es un tema que abordar, porque automáticamente hoy en día con la reforma se logró que este informante anónimo, que está dentro de la reforma, que no lo vamos a considerar dentro del paper, es que la persona natural va a tener mucho poder para informar irregularidades y también este tipo de situaciones de que, oye, yo te arriendo hace mucho tiempo y el Servicio de Impuesto Interno al final, cruzando información de forma automática, te va a llamar, ya te va a ubicar de alguna forma con una carta certificada, etcétera, para preguntar, oye, ¿no has tributado o no has pagado el impuesto correspondiente por los departamentos o por lo que sea en realidad? Entonces hoy en día, por eso tenemos que blindarnos de alguna forma y sobre todo desde ya viendo qué va a ocurrir, porque esto ya literalmente es un hecho, aunque no se ha aprobado 100%, ya mucho de esta implementación parte de contar del 1 de septiembre. Francisco, en el caso de personas que tengan más de una propiedad arrendada, ¿va a convenir hacer sociedad? Totalmente, Bárbara, ¿no? Sí, Bárbara. Sí, totalmente. O sea, eso lo voy a guardar por final, Bárbara, pero sí, tienes toda la razón. Porque, reitero, las personas naturales, todos nosotros no tenemos forma de rebajar de alguna forma este ingreso. El ingreso que nos van a informar por concepto de arriendo es un ingreso, digámoslo, caído del cielo porque no paga nada, ¿ya? O sea, antiguamente era un muy buen negocio y lo más probable va a seguir siendo. O sea, yo no digo que se va a complejizar. Lo que sí esto puede provocar un efecto dominó porque te van a subir el recargo del impuesto en sí, lo más probable que lo va a sentir el arrendatario. Ya tú como arrendadora, tú dices, lamentablemente tenemos que subir un porcentaje más porque tengo que cubrir un pago de impuestos que antes no estaba. Entonces, bueno, es para analizarlo, pero a todo evento conviene tener una persona jurídica detrás que no necesariamente sea el dueño de la propiedad a nivel de conservador de bienes raíces. Podría ser perfectamente con algún contrato o con alguna escritura pública en la cual el dueño del inmueble entrega para el uso, goce y usufructo de la propiedad, ¿ya? Y esta propiedad va a tener una contabilidad en la cual tú vas a poder incorporar todos estos gastos de mantención, puesta en marcha, mejora al domicilio, etcétera, los gastos de visita, etcétera, para que esta brecha que se genera con los ingresos le pueda imputar todos los gastos y tributar solamente por el margen. Y lo otro, disculpa que te moleste, los estacionamientos van a pagar lo mismo, o sea, van a tener el mismo trato que una casa habitación o oficina. Eso todavía no está indicado tal cual como estacionamiento. Hoy en día la reforma se refiere conceptualmente a viviendas, ¿ya? Hasta cierto punto yo creo que
bueno, considerando que la ley es súper ambigua en ese ámbito, dependiendo de la lectura, si dice vivienda, yo creo que el estacionamiento estaría todavía fuera de esto. Perfecto, muchas gracias. No, nada. Lucas, ¿seguimos? Obvio, está súper entretenido. De hecho, en este puro rato ya aprendió como 3 cosas nuevas. Qué bueno, Mariano, si esa es la idea de todo esto. Bueno, otro punto a considerar dentro de la presentación son las ganancias de capital de instrumentos financieros. Yo creo que quizás no creen, lo más probable es que creen que me estoy desvirtuando un poco el tema de los bienes raíces, pero en el próximo paper y lo que ya vamos a ver, lo quiero atribuir directamente a las personas. Ya le hemos dado el foco a una persona natural que es la que va a recibir los efectos de todo esto. ¿Ya? Bueno, las ganancias de capital en los instrumentos bursátiles son respecto al mayor valor obtenido en la enajenación o venta en bolsa de acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, cuota de fondos de inversión o fondos mutuos. ¿Ya? Se graba un impuesto único de tasa del 22%. Actualmente está considerado como un ingreso no constitutivo de renta. Lo mismo que ocurría con los de FL2. Antes no era constitutivo de renta, ¿ya? O sea, está exento. Y esto empieza a partir de septiembre de 2022, pero tendrá por el momento un impuesto único del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Y para transparentar un poco y sincerar las palabras técnicas, los fondos mutuos, las compras de acciones, hoy en día el margen que tú generes entre que compraste en 100 y vendiste en 500, tú vas a tributar por esos 400, que es la diferencia, y pagar un impuesto único del 10%. Y eso se va a pagar como persona natural, nuevamente en el lugar complementario de todas las personas. ¿Por qué? Porque las personas antiguamente también estaban exentas de este tipo de utilidades que uno podía generar al momento de estar invirtiendo en la bolsa, por ejemplo. Bueno, se mantiene el ingreso no constitutivo de renta respecto a las ganancias realizadas por inversionistas institucionales. Y acá le puse el ejemplo AFP. Yo recién, hace 30 segundos, les dije que ya se había eliminado eso, que ya las personas no van a tener que pagar este 10% como impuesto único de la utilidad que ganen en los fondos mutuos, en las acciones, etcétera, pero no los inversionistas institucionales. ¿Ya? Que es algo que está dentro de la norma, y dentro de ello está la AFP. ¿Ya? Porque también les quitarían el incentivo y lo más probable es que perderíamos más. Los contribuyentes del impuesto global complementario, o sea, personas naturales, podrán optar a gravar esta renta con el impuesto del global complementario, cuyo caso podrán deducir el impuesto único referido como crédito. Por ejemplo, si yo invertí fondos mutuos, me gané una comisión, hice una buena compra de acciones, las vendí bien, yo me las llevo a mi global y pago el 10%, yo ese 10% después, al momento que yo envío mi declaración de renta, que lo más probable es que se me va a juntar con mi arriendo, se me va a juntar con mi sueldo, con mis boletas de honorario, con mis monteríos, lo que sea, yo los voy a tener como crédito, ¿ya? O sea, dentro de todo lo malo, aquí hay algo bueno, se puede utilizar como crédito, ¿ya? Es algo que voy a retener y a la vez también el fisco me lo va a dar a favor. El mayor valor afecto a impuestos se determinará considerando el valor de adquisición y o el aporte reajustado. Ya es netamente lo que te estaba explicando antes. La vigencia es a partir de los hechos ocurridos o rentas que se perciban o se devengan a contar del año comercial 2024. Nuevamente, esto es algo que no va a partir ahora ya. La tasa del 22% va a comenzar a contar de 2024. Por el momento vamos a mantener un impuesto único del 10% en transacciones bursátiles. Ya, compra de acciones, fondos mutuos, etc. Ahora bien, me voy a detener un poquito aquí, Lucas, solamente para dar el puntapié inicial, porque lo que recién estábamos conversando de las acciones, de los fondos mutuos y de los bienes raíces, repercuten acá. Y hoy en día la persona es la que literalmente se ve más afectada con esta reforma, de mi opinión personal. La tributación de las personas se modifica en los tramos y la tasa del impuesto global complementario de segunda categoría a partir de los tramos medio aplicables a personas que tienen ingresos mensuales superiores a los 4 millones de pesos aproximadamente. La nueva tasa marginal máxima sería de un 43%, aplicable para quienes tienen un ingreso aproximado de 8 millones de pesos. Acá, al lado derecho está la tabla actual y como les comentaba, el tramo que está entre medio,
Si vemos entre el 70 y 90 UTA, bueno, y la UTA aproximadamente son 705.000 pesos, el de agosto de 2022, de un 23% pasamos a un 26%, de un 30% pasamos a un 35%, de un 35% a un 40% y de un 40% a un 43%. ¿Ya? Esa va a ser la nueva tabla de global complementario donde uno se va a comparar y va a comparar todos los ingresos de una persona acá. ¿Ya? Por ejemplo, el tramo exento, si bien son 13 UTA aproximadamente, estamos hablando de algo cercano a los 9 millones de pesos anuales, aproximadamente. ¿Ya? Una persona que gane más de esa cantidad va a empezar a pagar el impuesto del 4, del 8, del 13 y así sucesivamente dependiendo del tramo donde quede. Y le reitero, no solamente va por el tema del sueldo, hoy en día se va a sumar las utilidades que tengan en el mundo bursátil y también las utilidades que tengan o los ingresos directamente que van a tener en el momento de arrendar propiedades. ¿Ya? Porque nuevamente las personas que los van a delatar, por decirlo así, van a ser sus arrendatarios porque les conviene pagar bien impuestos ahí. Y ojo, y Luca, mira, aquí hay un tema no menor, porque conversaba con unos colegas, pero ¿qué pasa si el arrendatario no me paga? O el arrendatario no me pagó 6 meses, Claro. puede mandar la declaración jurada que me pagó todo el año y rebajar 12 meses y me pagó 12, o yo voy a tributar por 12 meses, o voy a tributar por 6 meses. Te la dejo desde ya, porque yo lo conversaba. Qué loco. Sí, puede ser, porque hoy en día lamentablemente no tenemos, o sea, es fácil modificar un contrato, o sea, por eso digo, quedan las puertas muy abiertas para saber cómo un ente fiscalizador como el Servicio de Impuestos Internos va a tocar la puerta de todos los arrendadores. Es decir, ahí muestran el contrato real, firmado, notariado, de cuánto es el ingreso. Ya, perfecto, yo la arriendo en 400 lucas mensuales, check, perfecto, al año tenéis 4 millones 8, listo. Pero oye, ¿sabes qué? El arrendatario no me pagó los últimos 6 meses, ¿por qué yo tengo que tributar por 4 millones 8 si al final es la mitad, 2 millones 4? Entonces, eso te lo dejo ahí por mientras, porque son temas que hoy en día no tienen respuesta de parte del servicio. ¿Y si el contrato es por 6 meses y no un año? Tributar solamente por los 6 meses. Es que ese es lo otro, o sea, uno puede empezar a hacer contratos con renovación por 6 meses, no sé. Y uno puede decir, no, es que lo arrendé los primeros 6 meses y los otros 6 meses no lo arrendé. Y cuando en realidad sí lo arrendaste, y sobre todo hoy en día con el tema de las firmas digitales, ¿cómo uno podría saber o cómo el Servicio de Impuestos Internos podría saber que efectivamente ese arrendatario estuvo 6 meses más, o solo estuvo 6 meses y los otros 6 meses no estuvo, o sí estuvo? Es la pregunta que nos hacemos entre todos los colegas y decimos, miércoles, ¿qué va ahí? Esos son ventanas que quedan, porque si uno se pone en la vereda del arrendatario, obviamente, oye, yo no voy a esperar que en mi declaración de renta me aparezca de la noche a la mañana, en abril, en marzo, cuando se mandó la ODJ, oye, pero de los 4 arriendos que tengo, o le pusieron que me pagan, no sé, 1 millón, y el arriendo son 400. Oye, claro. O este me pagó 6 meses, me quedo debiendo 6, ¿por qué? Entonces, esos son temas contingentes que hoy en día no tienen respuesta de ninguna índole, de ninguna institución. Porque, como bien, todavía sigue siendo un proyecto, lo más probable es que el Servicio de Impuestos Internos hoy en día debe estar trabajando para ver cómo fiscalizo, porque le tengo que dar el derecho al arrendatario de que él tribute por lo que corresponda. Pero si miente el arrendatario miente, por ejemplo, claro. ¿Qué hago? Entonces tendría que ir a la oficina del Servicio de Impuestos Internos, o sea, qué trámite más incómodo. Porque perfectamente el dueño... Claro, porque el dueño le puede decir, oye, mira, te hago una rebaja si tú declaras que en realidad estuviste menos meses, cosas así, para poder bajar el impuesto después. Exacto. Pero bueno, pueden ser esa y otras cosas más. Está entretenido esto. Es el tema, y por eso mi foco es a las personas, porque en realidad la empresa sigue siendo algo muy similar, entonces era más interesante profundizar el efecto que a todos nosotros nos va a pegar de alguna otra forma, sobre todo también a los que arriendan, y es lo que nosotros tenemos que explicarle a un arrendador y a un arrendatario.
Pero bueno, sigamos, Lucas. Bueno, dentro de la tributación de las personas también hay alcances que son importantes, sobre todo el mayor valor obtenido en la generación de acciones, que es lo que conversábamos delante, derechos de agua, bonos, títulos de deuda, bienes raíces ubicados en Chile, tributará sobre la base de vengada, nuevamente, no lo percibido. Ya entiéndase lo percibido, como lo indica la palabra, yo creo que hasta por lógica lo podemos descubrir, es algo que yo recibo o algo que yo pago, algo que es real, que se transa, y el devengado es cuando se celebra el contrato, ¿ya? O sea, nuevamente te doy el ejemplo, yo vendo una propiedad el 30 de diciembre, y yo firmo el contrato, yo tengo que, mi utilidad va a tributar ese mismo año, no a los 2 días después cuando pasa el próximo año. Antiguamente ocurría lo contrario, o sea, cuando me pagaban el bien o lo que yo hiciera, o si eran acciones o eran derechos de agua, yo tributaba cuando yo lo hacía efectivo. Otro ejemplo, cuando yo hacía el retiro de mis fondos mutuos, yo ahí tributaba, porque ahí yo decía, ok, compré en tanto, vendí en tanto y ahora retiro, perfecto, y ese año yo tributaba por ese margen, por ejemplo. Hoy en día va a ser solamente en base a devengado, o sea, cuando se hizo el hecho económico, ya quedó registrado y las instituciones financieras sobre todo van a tener que guardar la foto el 31 de diciembre y decir, ok, aquí está el valor, tienes que tributar por él. Lo que pasa en enero, si la acción sube o baja, es un tema tuyo. Pero sí, la ley dice que necesito yo devengar esto y al valor del 31 de diciembre tu acción costaba tanto, con lo cual ganaste tanto y tienes que tributar por tanto. Oye, pero ahí el devengar no es lo mismo que lo que se estima cobrar, porque... No necesariamente. El principio de vengado aplica netamente cuando ocurre el hecho económico. Yo celebro un contrato de compra y venta, lo celebro hoy día 26 de julio, y hoy día se devengó la obligación o el derecho. ¿Ya? Entiéndase, la obligación, tengo que pagar algo, o el derecho, o tengo que cobrar algo. Yo tengo que tributar hoy día por eso. Pero antiguamente era cuando yo lo percibía. Por lo percibido antes del 31 de diciembre. Sí, te estoy dando la fecha del 31 de diciembre como ejemplo porque es más elocuente, porque si es durante el año, es lo mismo, porque si lo hago en enero y después lo hago en diciembre, el 31 de diciembre y mi declaración de renta del próximo año me va a figurar la utilidad de lo que haya sido, tanto de bienes raíces, de bonos, de acciones, me va a figurar. Antiguamente, si yo retiraba, pagaba. Por ejemplo, te doy un ejemplo, yo tenía acciones hace 2 años atrás, yo nunca las he sacado, las tengo ahí, pero hoy en día en base a esto voy a tener que tributar por algo que nunca percibí. ¿Ya? Yo no he vendido esas acciones, pero voy a tener que pagar impuestos por ello igual. Por eso por eso yo te decía que el devengar igual es como lo que se supone que uno tiene, ¿cachai? Es como el supuesto de lo que uno va a percibir también. En este caso, tú ibas a devengar, pero por algo que no percibiste finalmente. Por eso que yo te decía que finalmente el devengar igual iba en base al supuesto. Porque incluso yo podía, entre comillas, como devengar por un arriendo, ¿cachai? Y el ejemplo anterior, el arrendatario nunca me pagó, entonces, pero igual me van a hacer devengar por el total, ¿cachai? Entonces igual es como supuesto. Y ese es un tema de discusión, porque ese devengar, decir, ok, yo tengo un contrato de enero a diciembre con X personas, que él no te pague, ya no aplica. Claro. Porque la obligación, y ahí está el ejemplo, se devengó el contrato cuando tú le arrendaste a la persona, ahí se devengó la obligación de ella de pagarte, y de ahí se devengó el derecho tuyo de cobrarle, pero que te pague, que no te pague, ese es otro tema. Y ese todavía son puertas que no sabemos si se van a abrir o no, porque están entreabiertas, entonces no... Porque no lo percibiste, porque ahí va a quedar un poquito igual, un poco la embarrada, porque ahora los dueños de propiedades van a tener que empezar a pagar impuestos sobre lo que no percibieron. Exactamente. Porque tienen que devengar sobre eso, ¿cachai? Que es como el supuesto. Van a pagar impuestos por algo que no recibieron. En cambio, por ejemplo, claro, y ahora ya, si un arrendatario no te pagaba el arriendo, ya quedabas con esa deuda, a lo mejor tienes que cubrir tú el dividendo y etcétera. Pero además de eso, tienes que ahora devengar sobre esa misma plata que no te pagó el arrendatario. Ahora, claro, hoy en día está también la ley, ¿cierto? Que en teoría en 10 días debiésemos sacar a ese arrendatario y ahí suplir un poco más, ¿cachai? Pero igual vamos a tener que pagar impuestos sobre lo que no percibimos. Exacto. Y ahí está
exacto, y ahí está el punto que yo lo conversaba y dice, ¿cómo yo le puedo decir, cómo le puedo adelantar sin supuesto interno que un arrendatario no me ha pagado y voy a tener que pagar impuestos por algo que no he percibido? Y ahí está el juego de vengado y percibido. Pero bueno, Exacto, son qué cosas que locura. se deberían ir solucionando en el transcurso de lo que queda este año y posteriormente ya para atacarlo directamente el año 2023. Qué buena. Bueno, mira, se eliminan... Perdón. Francisco, disculpa, Patricia. Te quiero hacer Hola, una Patricia. consulta un poco al tema anterior de el pago de impuestos sobre instrumentos financieros, fondos mutuos, ¿Ya? acciones. Anteriormente yo tributaba solo cuando hacía el rescate del fondo mutuo, ¿verdad? O vendía la acción. Hoy día no va a ser así y tengo que tributar sí o sí todos los años respecto de la inversión que tengo y las utilidades que estoy teniendo. ¿Qué pasa si el fondo mutuo bajó y estoy perdiendo? ¿Tengo un crédito fiscal ahí? No me atrevería a decir que un crédito fiscal, También pero sí, lógicamente, y lo creo, porque todavía no está explicado qué va a pasar. Ni siquiera tenemos la claridad si es que van a tomar el valor presente o el valor de la acción o del fondo mutuo o lo que sea al 31 de diciembre. Ya. Porque si bien tú vas a pagar utilidad, vas a pagar impuestos por esa pequeña utilidad que se genere, Claro. al próximo año si baja de alguna otra forma la institución financiera o el servicio puesto interno debería dártelo como una rebaja a tu valor complementario. Ok, Creo que ya. sería como el único camino que te podría compensar que en el año 1 te hizo pagar impuestos, te subió tu base, y en el año 2, oye, sabes que al año 2, al 31 de diciembre, la opción bajó tanto y la pérdida es X. Perfecto, Claro. entonces al año 2 te rebajo la base. No, estoy hablando bajo supuesto, debería ser lo Ok. más lógico en rigor. Ok, gracias, Francisco. Oye, es que, De nada, Patricia. y tomando lo que dijo Patricia ahora, anteriormente también mencionaste que uno podía tener un crédito sobre el impuesto que uno pagó en retroactivo. Ahí si nos podrías como... Sí, pero eso aplicaba, por ejemplo, porque si bien hoy en día, a contar de septiembre, estas mismas acciones y utilidades que nosotros podríamos tener, todos que invertimos de repente una luquita en fondos mutuos, otro en depósitos a plazo, etcétera, cualquier instrumento bursátil o literalmente acciones de la bolsa, este impuesto del 10% de aquí hasta el año 2024 te va a servir como crédito para rebajar tu base imponible. ¿Ya? El tema es que ese 10% todavía no está claro, te lo va a retener el banco, la institución financiera que es la corredora, o quién, o yo me lo tengo que autorretener, que es lo más probable que no, porque me la voy a gastar. Entonces bueno, O sea, todavía en el fondo, esa ¿quién te va a disputa cobrar no la tiene cuota de respuesta. ese crédito, en el fondo? Nadie lo sabe todavía. ¿Quién nos da No esa se forma? tierra de nadie. Bueno, esto mismo que estábamos conversando, o sea, se eliminan las deudas. Las deudas, estamos hablando cerca de 8 millones de pesos. Antiguamente, si yo o cualquiera de ustedes o en general conocían a alguien que hizo un negocio redondo, compró acciones en 100 y las vendió en 1000, él tenía como rebaja totalmente como ingreso no renta hasta un tope de deuda, que eran cerca de 8 millones de pesos que yo me los podía llevar directamente al bolsillo sin pasar por el complementario, sin ningún tributo. Hoy en día se eliminó completamente. ¿Ya? O sea, eso ya lo perdimos. O sea, ahora vamos a pagar impuestos literalmente por todo. Bueno, y el último punto es, únicamente las personas naturales con domicilio o residencia en Chile podrán aprovechar el beneficio de la 8.000 UF del ingreso no renta asociado al mayor valor obtenido por la enajenación de bienes raíces. Y esto va de la mano con lo que conversábamos delante, o sea, decíamos que eran todos nosotros los que tienen domicilio y residencia en Chile, que cumplen los requisitos, tenemos el beneficio de la 8.000 UF. ¿Ya? Antiguamente, hoy en día es así, hoy en día es así, solamente domiciliado y también con residencia en Chile. Antiguamente una persona podía perfectamente tener domicilio acá en Chile y tener residencia en otro país. ¿Ya? Y él también tenía el beneficio de comprar y vender propiedades y todo este margen atribuirlo al subsidio, digámoslo de alguna forma, de las 8.000 UF que te regalaba el fisco. ¿Ya? Hoy en día eso se eliminó. Tiene que cumplir 100% el requisito de que sea persona natural acá, con domicilio en Chile y también con residencia. Entonces, esa oportunidad de negocio también se perdió dentro de esta reforma. ¿Ya? Todo esto tiene vigencia a contar del próximo año.
Oye, pero eso igual afectará entonces a los inversionistas extranjeros, po. Por supuesto, porque ellos, mira, ¿qué es lo que hacían? Lo más probable, tenían domicilio registrado acá en Chile, pero su residencia siempre ha sido afuera. Claro. Entonces, podían ganarse 8.000 UF perfectamente desde cualquier parte del mundo. Pero hoy en día tienen que cumplir los dos requisitos para acogerse a ese beneficio. ¿Ya? Así que se eliminó, o sea, se limita un poco la inversión extranjera de ese punto de vista, pero siempre y cuando sean personas naturales, no empresas. ¿Ya? Ojo, la empresa no tiene este beneficio, pero me estoy refiriendo de que esto es solamente una persona que vivió afuera y hizo negocio, hasta este año le queda para tratar de vender y que vayan todos a rebajar estas 8.000 UF. Ese fue el consejo. Si tú, Lucas, conocías a alguien, tienes que decirle desde ya que lo venda, porque el 8 años... Ahí me entró una duda, porque yo entendía que el tema de las 8.000 UF era en utilidades, ¿cachai? Que en el fondo, ya después de las 8.000 UF de utilidades, comenzaban a pagar más impuestos. Lo complementario. Claro. Exacto. Entonces, no es que ellos ganen 8.000 UF, sino que de sus utilidades, ellos no pagan esa cantidad de impuestos antes de superar las 8.000 UF. Sí, bueno, mira, yo creo que una lectura más fácil es que las 8.000 UF es como tener platina en el banco. Claro. Entonces, si yo compro y vendo una propiedad, yo el margen, por ejemplo, compré una casa en 50 millones, invertí 10 y la vendí en 100, yo me gané ya 50. Claro. Perfecto, pero esos 50 millones van a rebajar estos 8.000. ¿Ya? Porque yo cumplo los requisitos, soy chileno, o sea, da lo mismo ser chileno. Soy persona natural, tengo domicilio y residencia en Chile. Pero antiguamente, ahora una persona que lo hizo de afuera ya no lo va a poder hacer más. Y ese es el problema, porque todas estas compras y ventas tienen que pasar por un notario público y aparte el conservador de bienes raíces. Y hoy en día la obligación bueno, obviamente tú soy mucho más especialista que yo, pero el notario está con la hoja del servicio puesto interno al lado y te hace rellenar el precio de compra, el precio de renta, porque esa declaración jurada después te aparece en tu declaración de renta en internet. Está todo conectado ahora por internet, weón. Ya estoy firmando y el servicio puesto interno ya sabe. Ya sabe, literalmente. Eso es lo que pasa. Bueno, otro punto a considerar, y ya un poquito no tan malo, son los incentivos a la clase media. Ahora viene la parte buena, ahora viene el postre. Se podrá rebajar de la renta imponible, el impuesto rural complementario, el pago de arrendamientos de vivienda destinada al uso habitacional. Lo habíamos conversado antes cuando veíamos el tema de la tributación de las personas. Se podrá rebajar también de la renta imponible, del impuesto rural complementario asociado a pagos, ojo, pagos, esa es la palabra, por la prestación de servicios de cuidado de personas menores a 2 años, personas con dependencia severa o profunda, con un tope máximo de 580 lucas mensuales. O sea, si extrapolamos el tema que conversamos del arrendatario, que paga 400 o 450.000 o 500.000 pesos de arriendo, esta misma persona, si cumple uno de esos dos requisitos, también podría rebajar de su renta líquida imponible, o cualquiera de nosotros que cumplan esos requisitos, podríamos bajar ese pago. Ahora bien, también nuevamente nace la pregunta, ¿cómo lo vamos a acreditar? Con una boleta de honorarios que te tienen que entregarte esta persona que cuida a la persona a un menor de 2 años o una persona con dependencia severa o profunda. Y eso también está en ascuas de qué es lo que va a hacer el servicio. Te va a solicitar los comprobantes de pago, te va a solicitar, no sé. Pero hoy en día lo que dice la reforma y lo que está indicado en la ley es netamente que vas a tener también esa oportunidad de bajar esas 580 lucas mensuales a tu lugar complementario. ¿Ya? Sobre todo, bueno, le sirve mucho a la mamá que salen del fuero, le sirve mucho este tema porque podría rebajar de sus propias rentas personales el pago a la cuidadora, por ejemplo. ¿Aló, Francisco? Sí, hola. Escucho. ¿Aló? Hola, sí. Carlos. Hola, Carlos. Mira, hola, buenas noches a todos. Mira, te quiero hacer una consulta respecto, antes de que pasemos por parte de los incentivos, pero referido básicamente a los arriendos. Los arriendos, hasta hoy, porque todavía esta ley no se ha aprobado, hasta hoy, hasta 2 arriendos de SL2 era factible que eran no constitutivos de renta, por lo tanto no se declaraban. Sin embargo, aquellos que tenían más de 2 tenían que declararlos. Yo entiendo de que la nueva ley
mantiene esa condición de que hasta 2 DFL2, voy a hacer la aclaración que tiene que ser DFL2, hasta 2 DFL2, efectivamente se va a mantener el hecho de que no van a ser constitutivos de renta y por lo tanto no debieran declararse, aunque el arrendatario o solicitara el beneficio de las 8 UTA o los 465 pesos. Entonces tengo una duda en lo que tú dijiste, porque tú estás mencionando que se nos hace la diferenciación entre 2 o más de 2. Y yo creo que ahí hay un tope significativo que no entiendo que no está modificado en esta modificación tributaria. O sea, la persona que tiene, suponte tú, un arrendamiento, un departamento en arriendo, y ese departamento en arriendo, ese departamento en arriendo, si es de FR2, se mantiene el beneficio de que no es constitutivo de renta. A partir de 3 se considera afecto. ¿Qué me puede decir de eso? Hay muchas cosas que tienen razón, pero yo creo que en una está refiriendo a antes de la reforma. O sea, hoy en día todavía no está esto aplicado y por lo menos lo que cabe este año, lo más probable es que la persona que tenga 2 o más de FL2 no los va a declarar. Pero el próximo año, lo que indica la reforma como tal es que se elimina la extensión. O sea, ya no hay posibilidad de que una persona que arrienda un DFL2 no lo declare. Lo que mencionaba respecto al arrendatario, que él, por un tema de conveniencia, lo más probable lo declare y a ti automáticamente te va a aparecer en tu lugar complementario. Pero la ley indicaba antiguamente, mayor a 3, o sea, mayor a 2, usted tiene que empezar a declararlo. ¿Por qué? Yo le regalo 2. Hoy en día... Sí, lo que pasaba es que ese grupo generalmente tampoco declaraba. No, totalmente, y estoy súper de acuerdo. Ese grupo no declaraba, aunque tenía que declarar, no declaraba. Y el Servicio de Impuesto Interno no podía identificar esta situación porque no tenía el beneficio del arrendatario, que como tú decías, ahora va a ser obvio que va a ser declarado por el arrendatario si le corresponde el global complementario para ser recuperado, como rebaja la base. Pero la situación es que, hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído, hasta 2, el beneficio de 2 bienes raíces que sean de FL2, se mantiene el beneficio de que no están, o sea, de no ser constituidos de renta. Sí. Bueno, en ese caso, Carlos, bueno, tendríamos que ver la fuente de información, pero yo te puedo asegurar que por lo menos de la fuente que lo he leído, directamente de la... Inclusive, si tú, mira, si quieres, después Lucas vemos este tema. Yo tengo a mano la ley 21.420, que es la que se promulgó en febrero, en la cual indica todos estos cambios también, y con la propuesta también ahora de la reforma, en la cual indica que independiente del número de PFL2 que tú tengas, hoy en día la ley te dice, se eliminó la exención completa. O sea, ahora si tienes 1, tienes 2 o tienes 3 al servicio, literalmente no creo que le importe, porque el servicio, ¿qué va a hacer? Va a esperar que este arrendatario, que esta persona que quiere sacar un poco más, de alguna otra forma le avise a ellos para que ellos te contacten y te busquen, o bien uno se anticipe y diga, ok, perfecto, mira, vamos a hacer las cosas como corresponden, bla, 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 bla. Pero el ministro explicó esa situación hace pocos días atrás, en que lo que se pretendía era capturar a ese gran grupo de inversionistas que tenían varios departamentos, más de 2 por supuesto, y hasta 20, hasta 100, que tampoco declaraban. Y que eran personas naturales, no eran Claro, hoy en día no compran departamentos, compran los edificios completos. Exactamente. La envergadura del ingreso no renta que tenían ellos. ¿Cuál es el problema? Que por justo pagan los pecadores. No recuerdo el dicho, ayúdame Lucas. Pero ahora, y te reitero, Carlos, o sea, lamentablemente la ley no dice si es que tiene uno. La ley dice, se elimina la exención del decreto de ley. De hecho, acá dice literal, se elimina la exención otorgada a las rentas de arrendamientos provenientes de inmuebles acogidos al régimen de FL2. Ahora, mi pregunta es, está claro que en arrendamiento se eliminó, eso estamos claros, pero en venta también, el tema de la habitualidad, ¿también pasará lo mismo? No, bueno, es que ese es otro tema, claro. Pero bueno, para cerrar el tema de Carlos y la consulta de él,
yo creo que, Carlos, tenemos que revisar la fuente de alimentación y no tengo ningún problema en mandarte rápidamente la ley y sobre todo el artículo donde indica. Lamentablemente se eliminó completo. Lo que pasó para atrás hoy en día ya no va a ser tema, lo que va a pasar en adelante sí va a ser tema porque el efecto para una persona va a ser sumamente grande, considerando que la tabla del valor complementario es progresiva, ya a medida que yo aumento de tramos pago más. En cambio, la tasa de impuesto a la renta es fija. Entonces eso hasta cierto punto me da un poco de seguridad porque, y además yo le puedo imputar gastos, etcétera. Eso sirve la contabilidad a nivel tributario. Entonces, no hay ningún problema. Si quieres, al final lo podemos contactar. Estaba básicamente esto enfocado a esto de que hay algunas personas, sobre todo los jubilados, que habían comprado un departamento para beneficiarse con el DFL2 y para lograr mejorar la pensión, y por lo tanto hoy en día con esto iban a tener que pagar global complementario, aparte de pagar el impuesto único, reliquear el impuesto único y pagar global complementario, y ahí cambia todo el mundo porque resulta de que el global complementario, la tasa del global complementario te cambia de tramo, y eso es complicado. Totalmente, tienes toda la razón, Carlos. Pero todo evento, y yo creo que me atrevería a decirte, se eliminó completo. O sea, no es que ahora porque tenga uno solo, no tiene que tributar. No, se eliminó. Cuando se elimina algo en la ley, es literal. O sea, si bien tiene muchas lecturas y muchos puntos de vista, hoy en día tenemos que estar súper cerrados de que lamentablemente se eliminó y todos los que antiguamente lo hicieron o no lo hicieron, ya pasó la vieja. Ahora hay que ver por qué hacer una obligación, y el que tiene uno, lamentablemente, se lo va a tener que llevar al complementario y pagar un poco más de impuestos. Y por eso me refiero a la pregunta que recibimos delante, de que tú a qué le vas a a qué le vas a cargar ese impuesto. ¿Lo vas a asumir tú o literalmente se lo vas a recargar en 12 meses al arrendatario? Obviamente que el arrendatario. Exactamente, entonces es lo que comentaba de este efecto dominó, o sea, una cosa es la reforma, otra cosa es la bonificación, y posteriormente lo más afectado literal somos las personas naturales, los que arriendan, los que son dueños, etcétera. Pero eso va a pegarte en tu valor complementario, sí o sí. Oye, Francisco, una consulta que me quedó dando vuelta. ¿Cuál era el beneficio que iba a tener el arrendatario ahora, como entre comillas, para delatar finalmente como al dueño con el servicio de impuesto interno? ¿Cuál era el beneficio que iba a tener? El beneficio es que yo puedo rebajar, igual como los intereses del crédito hipotecario, yo rebajo los intereses que yo pagué y hace que mi base imponible podría bajarte de tramo. Entonces, por ejemplo, si estás en el 30.5, te rebajan el tramo y pudieras estar en el 8, o del 8 quedar en el 4. Claro. Y ese es el beneficio porque, por ejemplo, las personas que arriendan, les va a convenir hasta cierto punto, oye, mira, me ahorro quizás 500 lucas solamente mandando esta declaración jurada. Y es plata. Todos aquellos que pagan hasta 580.000 pesos. Sí, ese es el tope. O sea, hay arriendos que igual obviamente que se superan ese número con crece. Claro. Pero aún así, o sea, el descuento va a estar igual. Y el tema es que aún así, la persona que arriende un departamento que paga 1,5 millones, por ejemplo, va a tener que mandar su declaración igual, pero va a poder rebajar por lo menos 6 millones de pesos. O 7. Entonces igual le va a servir, y el dueño va a tener que tributar por los ingresos completos, que eso es lo peor, porque no tiene tope. O sea, y por eso ahí hay que blindarlo de alguna otra forma. Va a tener que hacer una asociación, ¿sí? O sea, por favor, considerando 1,5 millones por 12, son 18 palos que te lleva el valor complementario rápido, más tu sueldo, que me imagino que no debe ser poco. O sea, ahí la carga impositiva es terrible. Entonces ahí hay que evaluar hasta cierto punto qué hacer estratégicamente. Llevar una contabilidad vale la pena, nos resguardamos, porque si bien todos invertimos en bienes raíces de alguna otra forma, pero esta reforma lamentablemente nos va a ir a quitar un poquito de lo que nos regalaron años atrás. Qué interesante. ¿Sí? Bueno, y por último tengo un pequeño ejemplo, Lucas, espero que no sea muy complicado la lectura, se los voy a tratar de hacer lo más ameno posible. Esta es la tabla del valor complementario en pesos del año tributario 2022, ya año calendario 2021, o sea, la renta de este año. ¿Ya? Esta es la base con la cual se determinan los tramos y también el pago de impuestos como personas naturales. Lo que están viendo el recuadro superior a la mano izquierda.
Y en el lado derecho tengo dos ejemplos. Ya lo hice súper ambiguo, más que nada para tratar de dar un buen ejemplo. Y también tengo el archivo de un simulador bastante simple, cosa que puedan jugar para considerar cuánto va a ser el efecto que me va a involucrar, declarar, o que me declaren literalmente los ingresos por concepto de arrendamiento que yo percibo. ¿Ya? Acá en el ejemplo 1, en superior derecho, estoy asumiendo que tengo 2 departamentos de FL2 con una arriendo mensual de 450.000 pesos, lo cual, si yo sumo ambos arriendos anualmente, me va a constituir 10.800.000. De esos 10.800.000, a simple vista, yo digo, ok, perfecto, mi impuesto anual complementario, yo quedo en la tasa del 4%. Perfecto, pago 400 lucas. Pero también tengo una rebaja de 3.50 y pago 80 lucas. No hay problema. Hasta cierto punto uno podría hablar, no me afecta, ya, considerando eso. Pero, ¿dónde está el tema? Lo más probable es que esa persona tiene ingresos, por algo también tiene los 2 departamentos, y eso quiere decir que tiene ingresos por sueldo, honorario o algún tipo de, bueno, hay diferentes tipos de ingresos, Montepi, etc. Y en ese caso estoy asumiendo que tiene un ingreso mensual de por lo menos 1,5 millones, ¿ya? Y eso significa 18 millones al año, con lo cual mi ingreso total dentro del año se van a convertir en 28 millones. Esos 28 millones yo me los llevo a mitad del balcón complementario de la mano izquierda y voy a quedar en un tramo aproximadamente del 8%. El 8% significa pagar 2.304.000, rebajo el tramo exento y al final el copago va a ser de 1.172.910. ¿Ya? Eso es lo que tengo que pagar por haberme llevado mi sueldo, por haberme llevado el ingreso del departamento 1 y el departamento 2. ¿Ya? En la misma simulación sería idóneo que todos lo hiciéramos porque así estaríamos preparados de aquí para abril del próximo año. En el ejemplo súper buena la tabla, súper clara. De hecho, a nuestros clientes, a todos los corredores que trabajen hoy en día con nosotros, vamos a empezar a aplicar esto para poder llevar a nuestros clientes al tema del desarrollo de la sociedad también, con Francisco. Exacto. Porque justamente la idea es que con Francisco trabajemos de la mano ya de acá para adelante. Gracias, Lucas. Pero mira, más que nada, el segundo ejemplo puse, bueno, y todo caso se evalúa, o sea, hasta cierto punto, si fuera un caso con un departamento, te digo, hey, no hagas nada, no te conviene, quédate así como estás. Pero obviamente siempre hay que considerar toda la lista, no te puedo dar un diagnóstico considerando solamente el ingreso del inmueble, porque también podrías recibir emitir boletas de honorario, recibir sueldo, recibir bonos, reliquidación, etcétera, que eso automáticamente en tu global te pueden dejar en el cuarto tramo, ¿ya? Y el segundo ejemplo, más que nada para explicarlo un poco, estoy suponiendo también que tengo 3 departamentos que lo arrendo en 450, en 600 y en 500 mensual, y lo arrendé todo el año, los 12 meses, me generó un ingreso de 18 palos. Y aquí me acordé de Carlos, hace un año atrás, 2 años atrás, y hace muchos años atrás, 20 años atrás, esos 18.600.000 no pagaba ni un impuesto, ¿ya? Por el beneficio del FL2, check. Eso, si hoy en día me lo traigo al presente y tuviera que pagar impuestos solamente por eso, pagaría 400 lucas. Sigue siendo un negocio súper interesante y rico en todo el área inmobiliaria. Pero, nuevamente, volvemos al mismo punto inicial, que esto solamente aplica para las personas naturales. ¿Ya? A ti como Lucas, yo como Francisco y como todos nosotros, vamos a tener que tener un sueldo también. Por ende, ahí mi global complementario automáticamente aumenta. O sea, de los 18.600.000, estoy suponiendo, por lo menos una renta de 2,5 millones, voy a quedar con un global casi cercano a los 50 millones, por los cuales debería pagar 11 millones, pero tengo la rebaja del tramo exento y al final terminaría pagando 4. Si te das cuenta, y en magnitud de números, quizá el impacto para cada persona puede ser distinto. ¿Ya? El tema es que antiguamente no pagabas nada y hoy en día tienes que pagar. ¿Ya? Tengo un Excel súper ordinario, Lucas, pero sirve mucho para... Porque ahí también sumaste los sueldos. Exactamente, porque y en el te lo lugar decía. Llega todo, o sea, claro. Ahí se te va a juntar todo tipo de renta, o bien Francisco, sueldo o boleta. Francisco. Sí, Francisco. Tocayo. Francisco Vargas por acá, sí. Oye, una consulta ahí, si en el fondo yo o el inversionista construye una sociedad de inversión
eliminas, digamos, la parte, digamos, sueldo, digamos, en la declaración. ¿Te quedarías solo con la parte de ingresos solamente? ¿O para armar una figura con una sociedad de inversión que arrienda? Exactamente, mira. ¿Sí? Y bueno, eso, adelantaste un poco, Francisco, era parte de la conclusión. Ah, vale, ya. Pero, por ejemplo, si tú formaras una sociedad en la cual a estos ingresos, me voy a referir al ejemplo número 2, de estos 18.600.000, tú te contratas por esa empresa, trabajas por esa empresa, pagarías. O sea, es exactamente, o sea, te abre las puertas a pararte de igual con cualquier empresa multinacional que tributa acá en Chile, porque va a tener las mismas atribuciones, gastos, los mismos resguardos, ten cuidado con los gastos rechazados, tiene que ser gasto documentado, tiene que estar todo notariado, impuestos, timbre, estampilla, dependiendo del hecho económico, pero te abre la puerta a imputarle gastos a este ingreso que hoy en día la gran parte de las personas, y sobre todo este primer año, se los va a llevar directamente a su plan complementario y los va a hacer pagar quizás poco, pero somos millones en Chile. Entonces ahí está el tema de la recaudación fiscal. Entonces siempre te va a convenir, Francisco, evaluar, crear una persona jurídica para cubrir este tipo de ingresos. Sí, no, súper claro. Muchas gracias. Hola, chicos. Hola, ¿me escuchan? Hola. Carolina. Hola, soy Carolina, de Rancagua, del grupo de Caroline. Mira, ¿sabes qué? Yo he escuchado comúnmente que hablan de sociedades de inversiones, de cierta forma para poder resguardarnos ahora ante este tema de impuestos. Pero sí, tengo una salvedad que me gustaría compartirla y quizás a lo mejor yo no desconozco otra información. Pero, por ejemplo, los que tenemos las propiedades generalmente, la mayoría yo creo que la tenemos por crédito hipotecario. Sí. Muy poco me imagino que deben tenerlos contados. Y el tema es que el crédito hipotecario significa que la propiedad, si bien es de uno, la prenda es del banco. Entonces, bajo esa premisa, cuando dicen crear sociedad de inversiones, la propiedad hasta ese punto está a nombre de tú como persona natural. El banco te evalúa a ti como persona natural. Entonces, para hacer una sociedad de inversiones, entiendo que el bien debería estar a nombre de esa sociedad. ¿Cierto? Ahí te tengo un paréntesis, Carolina. No necesariamente. Ya, sí, porque yo decía, a ver, si yo necesito tener la propiedad bajo a nombre de la sociedad, o sea, cero posibilidad de que el banco, si yo la creo ahora, el banco no me va a autorizar. Primero, no pueden hacer una renovación y traspasar directamente porque tienes que hacer una venta a la sociedad. Y para hacer esa venta, el banco te tiene que aprobar como sociedad un crédito hipotecario. Tienes que ser sujeto de crédito hipotecario. Y no se puede porque te va a pedir 2 meses para atrás, a quitar ingresos, los cuales no tienes. Entonces, no puedes pasar esa propiedad a nombre de una sociedad. Disculpa, tengo mi mente bancaria. No, Carolina, muy buena pregunta. Te felicito y gracias por compartirla porque es una pregunta que mucha gente, y se la voy a responder obviamente después. Francisco, iba a decir algo, dale. No, lo que yo te entendí inicialmente era que uno podía crear una sociedad de usufructo de cara al arrendador. Entonces, ahí como que evitas un poco, porque claro, el banco uno no tiene la capacidad para prepagarle la propiedad, crear la sociedad de inversión, entonces tú armas una figura más bien de cara hacia el arrendador, para que el arrendador declare, si tiene que declarar el gasto como tal, lo declara a la empresa y no te lo declara a ti. No sé si es lo que yo entendí inicialmente que explicaste. Exactamente. Y mira, para complementar esa respuesta, Carolina, lo que ocurre, y mucha gente piensa que necesariamente la propiedad del departamento tiene que estar a nombre de esta sociedad, que si bien tienes toda la razón, a esta sociedad es una ladrilla del banco, te va a costar un mundo que te pase el hipotecario, te va a pedir la bala hasta el perro para sacarte la plata. Claro. Y en realidad... no con los requisitos. No, por supuesto, y tiene que ser una empresa efectiva que tenga mucho flujo. Entonces, por lo mismo, la figura que hoy en día se utiliza y que utilizo personalmente es generar este contrato, esta escritura pública en la cual tú como accionista de la sociedad de inversiones XXX
entregas el uso, goce y usufructo del bien. La obligación financiera va a quedar contigo, con Carolina, porque tú eres la que le debe al banco en rigor. Como persona natural y deudora. Como persona natural y deudora. Pero en este caso, ¿quién va a generar renta y va a tener la atribución y va a llevar la contabilidad? Va a ser la persona jurídica, ¿ya? Y eso es posible. Es algo muy similar a lo que ocurre también con el transporte. Realmente muchas personas que inician en el mundo del transporte, el servicio dice, oye, pero la camioneta o el vehículo no está a nombre de la sociedad. Y ahí es lo que mencionaba, que como que hay que vendérselo o hay que hacer un traspaso, etcétera, pero no en ciertos puntos, porque si bien hay una escritura pública en la cual queda los estatutos de la sociedad, este bien, si bien es mío, pero este bien yo lo voy a entregar para, como un aporte capital, por ejemplo, para que genere renta. Y esa renta que genere es la que va a pagar impuestos y a la que le voy a imputar los gastos necesarios y así pagar lo menos posible, obviamente. Pero muy buena pregunta, Carolina. Espero que te haya ayudado, pero es posible hacerlo y eso todo a través de hay una parte legal, una parte tributaria, se informa el supuesto interno y los fiscalizadores te permiten imputar estos gastos a esta contabilidad, que bien en tu balance, digámoslo así, no va a figurar una propiedad por el monto del departamento. No, esta contabilidad va a tener ingresos por los arriendos percibidos y los gastos involucrados asociados al giro de la empresa, que en este caso es el arrendamiento. Bueno, entonces hay una figura legal que se puede hacer. Exactamente. Muchas gracias, Francisco. No, hay nada. Francisco, una consulta, y en base a la pregunta que hizo Carolina, supongamos que tengo un cliente que compró, no sé, 3, 4 departamentos como persona natural, los tiene arrendados en este minuto, tenemos que hacer esta figura de la sociedad de inversión para el tema tributario, traspasamos estas propiedades, el uso, goce y usufructo, ¿verdad? Hasta ahí quede clarísimo, ¿verdad? Sí. Todos los ingresos que genera la propiedad, vale, los arriendos van a la contabilidad de esta sociedad, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Los gastos también. Por supuesto. Perfecto. Y todo lo de mantención, etcétera. Ok. Cuando mi cliente vende la propiedad, ¿ya? Que vende una propiedad y tiene una ganancia sobre las 8.000 UF. Eso tiene que tributarlo él como persona y ya sale de la figura de la sociedad, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Esto es muy simple de hacer, entiendo, ¿no? El hacer bueno, hacer la sociedad se hace en un día, pero sí, o sea, ¿cómo se complementa para traspasar este uso, goce y usufructo a la sociedad? Escritura pública. ¿Un abogado, una escritura pública o algo? Exacto. O sea, y sería idóneo que sea a través de un abogado, más que nada porque las plataformas hoy en día de empresas en un día, si bien nos sirven para constituir rápidamente una sociedad, pero nunca va a mejorar el perfil que te pueda dar un abogado como tal. Decir, ok, perfecto, vamos a usar el uso goce, el usufructo, etcétera, y en caso de venta de la propiedad, se registra hasta el último mes de vengado o el contrato de arriendo, etcétera, y ahí posteriormente pasa como persona natural. Yo lo puedo vender porque voy a ser el dueño, yo soy el que va a preparar el hipotecario y yo soy el que va a tributar en base a estas 8.000 UF que tengo disponible por el margen. Ok. No, pero súper bien, Patricia, tienes toda la razón. Gracias. Don Lucas. Le tengo la última PPT. Oye, está entretenido esto en verdad. Como que Entonces, va saliendo... aquí te pregunto, y le pregunto a todos, ¿cómo podemos afrontar esta reforma si bien tocamos puntos súper puntuales? Y bueno, para no tener mucho rato acá, y darle una tarea. O sea, hoy en día la perspectiva y la opinión de cada uno de ustedes es súper importante porque no todos pensamos de la misma forma, pero sí hay salidas que nos pueden conducir a todos al mismo punto de pagar lo menos posible. Los bienes raíces, la ganancia de capital, están todos referidos y asociados a la tributación como persona natural. Ya como ahí recapitulando un poco lo que hemos conversado. Hoy en día yo creo que también deberían sentir que el que más no le conviene todo esto es a la persona natural, ¿ya? Porque si bien hay cambio a nivel de empresa, cambio de régimen tributario, hay una rebaja de impuesto a la renta de los que eran semi-integrados, que pasaron a ser de dual,
se acabó el impuesto a la renta que pagaba las ProPymes, el 10% se acaba este año. O sea, el que puede hoy en día tributar por el 10, hágalo ahora, venda el departamento ahora, si es que está dentro de la sociedad o como aporte de capital, porque es preferible pagar el 10 que ir a pagar el 25 y también llevarse los planes complementarios. Hoy en día también, ¿qué conviene? Y lo mismo que conversaba Patricia y lo que el alcance que dijo Carolina, del tema de la persona jurídica, ¿ya? ¿Hasta qué punto vale la pena? No todos los casos son iguales, ¿ya? Y eso se los quiero dejar súper, o sea, quiero transparentarlo. No necesariamente es obligatorio generar una empresa jurídica cuando no te conviene, ¿ya? Porque también hay gastos que son obviamente ajenos a esto, y hasta cierto punto si uno evalúa que conviene pagar esa cantidad de impuestos y se la puede recargar al arrendatario, uno lo evalúa. O sea, continuar una empresa es una responsabilidad porque yo soy el representante legal y tengo que ir declarando todos los meses y voy a tener una relación forever con el servicio de impuestos internos, o bien me mantengo como persona natural y asumo los ingresos que voy a percibir por mí o mis propiedades cada año, ya, porque esto, reitero, va a ser los próximos 2023, 4, 5 y 6, hasta el 2026. Y lo más probable es que después llegue otra reforma, todos los años. Así que te dejo la pregunta del millón, Lucas, y a todos, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo buscamos la mejor forma de ser lo más eficiente posible? Porque hoy en día las lucas no sobran y hay que informarse, como bien recuerdo que decía Carlos. O sea, lo que pasó antes, hoy en día tenemos que informarnos súper bien porque hay demasiada fake news, hay demasiado incertidumbre a nivel país, hay demasiada incertidumbre tributaria, financiera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los tributos? ¿Qué va a pasar con la compra de acciones? ¿Qué va a pasar con la FP? ¿Qué va a pasar con este sistema nuevo provisional solidario que viene dentro de la reforma? ¿Cómo va a afectar las inversiones en el extranjero, las inversiones de los que seguimos en AFP? Entonces, bueno, les dejo la puerta abierta si tienen algún tipo de duda, que hayamos visto o que les quedó algo en el tintero. Es muy importante ese tema, Francisco, porque justamente, bueno, los que trabajan conmigo, que están aquí también conectados, siempre hablamos que en realidad la tendencia a nivel mundial es que muy pocos puedan comprar. O sea, eso está pasando en todo el mundo, eso es una realidad. Y por lo tanto, como son muy pocos los que pueden comprar, van a ser casi todos inversionistas. Entonces hoy en día ya tenemos que empezar a hablar estos temas, asesorar a los clientes bien, porque hay planificaciones que no se han hecho de hace mucho tiempo y el servicio de impuesto interno incluso podría hasta cobrar en retroactivo, incluso si quisiera. Entonces ahí podría quedar un tremendo tema importante y es muy clave que empecemos a profesionalizarnos y empezar acostumbrarnos que el que va a empezar a comprarnos no va a ser aquel que va a ir con su aprobación hipotecaria. Hola, oye, quiero una propiedad para vivir porque me gusta que tenga las ventanas triangulares, las puertas en forma romboide. No, ese tipo de cliente va a empezar a desaparecer. El que va a comprar ahí para vivir, normal, como siempre, el sueño de la casa propia, todo ese tema, ese va a empezar a desaparecer. Y el que va a empezar a ser hoy en día el actor principal es el inversionista. El inversionista se va a fijar, o se va a empezar a fijar mucho más en esto, porque antes de que ocurriese esto, ya había una estadística que el 27% de los inversionistas perdían hasta un 53% de su ganancia capital en el año, o sea, en su amortización finalmente, por no estar informados de temas de declaraciones, de temas de impuestos, de impuestos que no pagaron, etcétera. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, porque en el sector inmobiliario, todos los inversionistas, ninguno te va a decir, sí, perdí plata, o sí, me va mal. La gente no dice eso, no lo cuenta. Pero aquellos que se planifican, porque justamente se tienen que planificar, tienen que saber en qué momento pasan de ser una persona inversionista natural a ya ser una inmobiliaria. Porque esa es la figura finalmente que se tienen que convertir y que hoy en día ya tenían que hacerlo. Y hoy en día con esta nueva reforma va a ser aún más importante hacerlo. Entonces, literalmente obligatoria. De hecho, obligatorio. Entonces, tenemos que saber cómo asesorar a estos clientes. Ya no puede ser a tonta y a loca que hoy en día se levanta alguien en la mañana y dice, sí, ahora yo soy corredor de propiedades, voy a ir a asesorar gente en inversiones. Miércoles, ahora hay una responsabilidad, ¿cachai? O sea, ya no podemos llegar y decir cualquier cosa o obviar ciertos pagos o procesos que tienen que hacer los clientes al invertir. Porque perfectamente podemos hundirlo y hacer que incluso pierdan plata, y mucho más de lo que pensaban que podían perder. Entonces, por eso es que es importante este tipo de capacitaciones. Tener profesionales hoy en día, a Francisco, que se nos une ya de manera muy eficiente al equipo, y que todos aquellos que hoy en día están trabajando con IA Realty, ¿cierto?,
la membresía y todo el tema, ya denle ahí también la bienvenida a Francisco que se nos une y que obviamente esperamos con eso poder prestarle servicio a nuestros clientes de sociedades, de contabilidades, de todo este tema que está muy importante. Mira, de hecho, para poder entender un poquito, uno tiene que leer. Ya yo aquí tengo varias cosas que he ido leyendo para poder entender un poco mejor y hablar con el Francisco y que podamos llevar a los clientes al siguiente nivel. ¿Ya? Así que, por lo tanto, en ese sentido les voy a dejar acá el link. Bueno, aquí hay varios conectados que ya trabajan con nosotros todos los días, ¿cierto? Hoy día tuvimos unas capacitaciones increíbles también con respecto a proyectos y todo. Y aquellos que no están trabajando con nosotros actualmente pueden ingresar a este link que le acabo de enviar por el chat y pueden unirse con nosotros. Nosotros tenemos un equipazo hoy en día, hay que decirlo. Y estamos incorporando esto de manera muy fuerte. De hecho, uno de nuestros principales focos hoy en día como empresa es poder justamente con Francisco asesorar al resto en términos tributarios. Porque hoy en día ya no podemos hacernos los locos o no entenderlo bien o que después el cliente vea cómo lo soluciona. No. Hoy en día hay que vender con responsabilidad. O sea, es una venta responsable, ¿ya? Y para poder hacerla responsable tenemos que conocer de estos temas. Así que ahí les dejo el link. Que de hecho a través de ese link nos pueden contactar también, pueden ver también cómo trabajar con nosotros hoy en día. Y nada, pues, muchas gracias Francisco, salió todo súper bien, súper contento. No sé si alguien quedó con alguna otra consulta antes de ya ir finalizando para que vayan a descansar, obviamente. ¿O quedan todos súper claros? Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Felipe Díaz por acá. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo tengo una pequeña consulta para Francisco respecto al beneficio de las 8.000 UF, ya que yo tengo varios clientes que viven en el extranjero y no me queda claro si se pueden, digamos, las condiciones que se plantean ahí para poder acceder al beneficio son incluyentes la una de la otra, o bien tienen que darse las dos al mismo tiempo. O sea, si tiene que residir en Chile y estar viviendo acá, o puede ser una o la otra para acogerse al beneficio. Hola Felipe, bueno, te tengo lamentablemente una mala noticia, son copulativos, requisitos copulativos, se tienen que cumplir los dos. Vale. Antiguamente se podía cumplir solo uno y podías aún así a imputar sobre estos 8.000 UF el margen de la venta de la propiedad, pero ya eso es lo que se acabó. Ahora son los dos requisitos, tiene que ser residente y tiene que tener domicilio en Chile. Es que me parece que ahí la PPT entonces está mal redactado porque dice O, no dice I. Ah. Mira, acá yo creo que puede haber una confusión porque se limita el beneficio de las 8.000 UF de ingreso no renta únicamente a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Ah, perdón, tú te refieres a la O. Sí. Está la razón. Sí, check. Ya, gracias perfecto. Vale. Por el Felipe. ¿Viste, Francisco? Dejaste la embarrada con eso, po. Pero bueno, digamos como ayer. Pero quedó claro. Qué bueno, Felipe, gracias por el alcance. Vale. Ya pues chicos, un gustazo, pueden ingresar ahí al link que les dejé en el chat y podemos seguir en contacto. Y al resto del equipo, como siempre, ustedes saben, contamos ahora ya con Francisco, así que a darle con todo nomás y a cerrar muchos inversionistas y muchos departamentos. Un saludo a todos, gracias Francisco. Gracias, muy bueno. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Chao, gracias Francisco. Gracias. Chao. Chao, gracias. Con la policía.